La superficie de Júpiter temblaba. Bajo sus tormentas perpetuas, una energía indescriptible envolvía el gigante gaseoso, iluminándolo con destellos de destrucción. Dos figuras, insignificantes en comparación con el colosal planeta, se enfrentaban en un combate que trascendía lo humano. Saitama, el héroe más fuerte, y Garou, ahora una amalgama cósmica que desafiaba las leyes mismas de la existencia. El cadáver de Genos flotaba a la deriva en el vacío, su núcleo arrancado de cuajo. Sus ojos, antes vibrantes con energía y determinación, ahora miraban al abismo, sin vida. La rabia de Saitama era palpable, pero también lo era algo más. Una profunda sensación de vacío que corroía su habitual indiferencia. Garou habló con una voz que resonaba como miles de ecos solapándose. Mira a tu alrededor, Saitama. Esta no es solo una pelea. Esto es evolución. Esto es el destino de toda existencia. El héroe calvo no respondió de inmediato. Sus puños temblaban, no por el cansancio, sino por algo que nunca había sentido antes. Una incomodidad que arañaba los bordes de su mente. Garou ya no era solo un humano. Su forma estaba fracturada, destellando con geometrías imposibles, un cuerpo que no debería existir según las leyes de la física. No me importa tu charla cósmica, Garou. Saitama dio un paso hacia adelante. Arruinaste mi día y mataste a Genos. Eso es todo lo que necesito saber. Un golpe. Uno solo. Saitama lanzó su puño con la fuerza que podía destruir un sistema solar. Pero algo sucedió. Garou no esquivó. En lugar de eso, absorbió el impacto, su cuerpo deformándose como un espejo líquido. El tiempo pareció detenerse. La realidad se fracturó como un cristal y, por un instante, Saitama vio algo más allá del universo. No era un vacío, ni un abismo. Era una entidad, o quizás un concepto, tan vasto que su mente apenas podía comprenderlo. Una figura que lo observaba desde detrás de una cortina de estrellas, su presencia era tanto fascinante como aterradora. Garou sonrió, o al menos, una fracción de su rostro pareció intentarlo. ¿Lo has sentido, verdad? Esto no es solo una pelea entre tú y yo. Es el preludio del despertar. Somos solo piezas de algo mucho más grande. Por primera vez, Saitama sintió un destello de algo que nunca antes había experimentado: miedo. ¿De qué demonios estás hablando? Gruñó, su voz más baja de lo habitual. Garou levantó un brazo distorsionado y señaló al horizonte. Allí, más allá de las tormentas de Júpiter, algo comenzó a manifestarse. No era un planeta, ni una estrella. Era una estructura imposible de describir, una entidad que parecía plegar el espacio a su alrededor. Saitama parpadeó, y en ese parpadeo, vio lo que había más allá de esa entidad. Millones de mundos, destruidos, retorcidos, aplastados bajo la misma fuerza que ahora se acercaba. La verdad absoluta se aproxima. La voz de Garou se tornó reverencial. Y nosotros somos solo sus heraldos. El silencio del espacio fue interrumpido por un sonido que no debería existir en el vacío. Un grito. No humano, no animal, sino algo primordial, como si el universo mismo llorara en agonía. Saitama cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, el brillo habitual en ellos se había desvanecido. No me importa quién venga ni qué sea esa cosa. Si quiere pelea, también lo voy a derrotar. El aire, o lo que pasaba por aire en las cercanías de Júpiter, vibró con la fuerza de sus palabras. Pero incluso mientras hablaba, algo dentro de él supo que esta vez, las cosas no serían tan simples. Mientras los dos combatientes se lanzaban al combate nuevamente, las sombras más allá de Júpiter comenzaban a moverse. Una figura colosal emergió lentamente, cubriendo estrellas con su forma imposible. Sus ojos, si es que eran ojos, se fijaron en los diminutos seres que luchaban, como un dios antiguo mirando a hormigas. Y entonces, una voz resonó, no en el espacio, sino en las mentes de todos los seres vivos del universo. ¿Por qué luchen? Si todo terminará en la eternidad del vacío. Saitama no pudo evitar estremecerse. Por primera vez, su poder absoluto se sentía irrelevante. El choque de puños retumbó en el espacio vacío, generando una onda expansiva que destrozó varios de los anillos de Júpiter.
Saitama, con su característica expresión de determinación mezclada con una extraña incomodidad, aumentó la fuerza de su siguiente golpe. Sabía que no podía continuar este combate aquí, demasiado lejos de su hogar. No tengo tiempo para tus monólogos cósmicos, Garou. Vamos a terminar esto donde empezamos. Garou intentó contraatacar, pero antes de que pudiera mover sus fractales brazos, Saitama lo interceptó. Su puño brilló con una energía inusual, no solo de fuerza física, sino de algo más profundo, una voluntad implacable. El golpe fue limpio. Un impacto directo en el torso de Garou, quien fue lanzado hacia la tierra como un meteoro. La velocidad era tal que el vacío alrededor de él se incendió momentáneamente, dejando tras de sí un rastro de fuego estelar. Saitama lo siguió con un salto, moviéndose más rápido que la luz, dejando atrás el caos de Júpiter. Mientras avanzaba, una voz reverberó en su mente. Era la misma entidad que había sentido antes, esa presencia imposible que parecía observar todo. El alcance ha resistido. ¿Crees que puedes evadir el vacío? Saitama apretó los dientes. No sé quién seas, pero si sigues hablándome así, te daré un golpe también. La Tierra apareció ante ellos, primero como un punto diminuto, luego como un mundo completo cubierto por su atmósfera azul. En cuestión de segundos, Garou impactó con un cometa en el centro de un océano, generando una explosión masiva que levantó olas colosales. El impacto fue tan violento que se registraron terremotos en los continentes cercanos. Saitama aterrizó suavemente en la superficie del agua, flotando como si estuviera parado en tierra firme. El océano hervía a su alrededor mientras Garou se levantaba lentamente del cráter submarino que había creado, su forma aún más distorsionada, como si el golpe lo hubiera conectado más profundamente con esa fuerza cósmica que lo controlaba. ¿Crees que esto importa, Saitama?, dijo Garou, su voz resonando como el eco de mil realidades. Este planeta es solo un grano de arena en un universo condenado. No puedes protegerlo. Saitama lo miró con calma. Puede que tengas razón, pero todavía lo voy a intentar. Garou cargó hacia él, su cuerpo descomponiéndose y reformándose en formas imposibles mientras avanzaba. Saitama lo recibió con otro golpe, esta vez con una fracción de la fuerza del anterior, pero lo suficientemente calculado como para mandarlo a volar hacia una isla desierta cercana. La tierra tembló bajo el impacto, y Saitama apareció instantáneamente frente a Garou. ¿Sabes lo que realmente me molesta?, dijo Saitama, su voz carente de emoción. Que sigas hablando como si supieras cómo va a terminar todo. Antes de que Garou pudiera responder, el cielo se oscureció repentinamente. Las estrellas parecían desvanecerse, una por una, mientras una inmensa sombra cubría el horizonte. Era la entidad, la misma que había sentido en Júpiter. Ahora estaba aquí, sobre la Tierra, su forma tan vasta que parecía extenderse infinitamente hacia arriba y los lados, sin límites. Este planeta una vez más, el teatro de la insignificancia. Saitama levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Tú otra vez? Garou, que hasta ahora había mantenido una actitud desafiante, se arrodilló, su cuerpo colapsando parcialmente bajo la presencia de la entidad. Era como si estuviera siendo consumido desde adentro, su conexión con lo cósmico cobrándole un precio imposible de soportar. ¿Ves, Saitama?, jadeó Garou, con una sonrisa torcida. Esto es lo que realmente importa. Tú no eres más que una chispa en un incendio interminable. El héroe calvo lo ignoró. Dio un paso hacia adelante, su mirada fija en la colosal figura que cubría el cielo. Escucha, no sé qué problema tienes con nosotros, pero ya me estás molestando. Si vas a hacer algo, hazlo ya. La voz de la entidad resonó como un terremoto. Tus puños no pueden alcanzarme, mortal. No soy una cosa. Soy el final. Saitama cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Tal vez una chispa de duda, o quizás simplemente cansancio. Siempre dicen lo mismo.
Con un salto, Saitama se impulsó hacia el cielo, directo hacia la sombra infinita, su puño preparado. Pero mientras ascendía, la entidad pareció expandirse aún más, sus límites retrocediendo hasta el horizonte mismo. La voz resonó una última vez antes del impacto. Lucha si deseas. Al final, todos caen ante el vacío. El golpe de Saitama atravesó la oscuridad, creando una explosión de luz que iluminó el planeta entero. Por un momento, pareció que la entidad se desvanecía. Pero cuando el resplandor se apagó, la sombra permanecía, inmutable, observando. Saitama cayó al suelo, aterrizando junto a Garou, quien lo miró con una mezcla de admiración y terror. Ni siquiera tú puedes detenerlo, susurró Garou. Saitama no respondió. Simplemente miró al cielo, con los puños apretados, mientras la sombra comenzaba a moverse nuevamente. Esto no era una pelea normal. Esto era el comienzo de algo mucho más grande. Garou estaba de rodillas sobre la húmeda arena de la isla desierta. Frente a él yacía el cuerpo inerte de Tareo, el niño que había sido su ancla a la humanidad. Su pequeño cuerpo estaba destrozado, su frágil forma apenas reconocible entre los escombros. Había sido aplastado durante el impacto del combate, un daño colateral de su propia existencia como monstruo cósmico. Saitama, de pie a pocos metros, observaba en silencio. Había aprendido a reconocer la expresión en el rostro de Garou, un hombre partido por la culpa, enfrentado al abismo de sus propias acciones. Tareo, murmuró Garou, sus dedos temblando mientras tocaba con delicadeza lo que quedaba del niño. Esto no debía pasar. La voz del cazador de héroes se quebró, y por primera vez, Saitama lo vio vulnerable. La ira y el poder cósmico que lo habían definido hasta ese momento parecían desvanecerse, dejando a un hombre destrozado. Lo hiciste tú mismo, Garou. Saitama rompió el silencio, su tono más frío de lo habitual. Siempre querías ser un monstruo, ¿verdad? Bueno, mira a tu alrededor. Esto es lo que pasa cuando pierdes el control. Garou apretó los dientes, cerrando los ojos con fuerza. Las palabras de Saitama eran como dagas. No lo entiendes. Gritó, su voz llena de desesperación. Yo quería protegerlo. Proteger a todos los débiles de este maldito mundo. Pero se quedó en silencio, incapaz de completar la frase. El peso de su fracaso lo aplastaba. De repente, el aire alrededor de Garou comenzó a cambiar. Una energía familiar, pero inestable, lo envolvió. Era el mismo poder que había usado para convertirse en un avatar del caos cósmico, pero ahora era diferente. Fluctuaba, alimentado por su dolor y arrepentimiento. No puedo permitir que esto sea el final, no puedo dejar que Tareo muera por mi culpa. Saitama frunció el ceño. Había algo diferente en Garou, algo más peligroso que antes. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó el héroe calvo, cruzando los brazos. Garou levantó la vista, sus ojos brillando con un resplandor inquietante. Voy a corregir este error. De pie, Garou extendió sus brazos, y el aire alrededor de ellos pareció desgarrarse. La realidad misma comenzó a ondular como agua, y en el centro de esas distorsiones apareció una abertura, un portal que no llevaba a un lugar físico, sino a un momento en el tiempo. Saitama lo miró con desconfianza. ¿Qué demonios estás haciendo ahora? Te voy a enseñar a viajar en el tiempo, Saitama. La voz de Garou era más firme ahora, aunque todavía cargaba el peso de su arrepentimiento. Es la única forma de arreglar esto. El héroe calvo dio un paso atrás. No sé mucho de estas cosas de espacio y tiempo, pero siempre he oído que no es buena idea meterse con eso. Garou lo miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad casi desesperada. ¿Qué más da? Todo esto está condenado de todos modos. ¿No lo viste? Esa entidad destruirá todo. Pero si volvemos al pasado, si podemos cambiar lo que hicimos, tal vez tengamos una oportunidad. Saitama suspiró, su expresión aburrida volviendo a aparecer por un momento. Mira, entiendo lo que dices, pero esto suena como otro problema grande. ¿Y si empeoramos las cosas? Garou ignoró su objeción y dio un paso hacia el portal. No hay tiempo para debatir. Si no haces nada, todo acabará igual. Tareo, Genos, la Tierra, todos morirán.
Antes de que Saitama pudiera responder, Garou levantó una mano hacia él. Una ráfaga de energía cósmica lo envolvió, forzándolo a ver imágenes fugaces del pasado. Saitama vio su encuentro con Garou, la muerte de Genos, los rostros de los héroes que habían caído, y luego, el rostro de Tareo, lleno de esperanza. ¿Lo ves?, preguntó Garou, su voz casi un susurro. Esta vez no hay victoria fácil para ti. Pero si puedes cambiar el momento en que empezó todo, tal vez puedas salvarlos. El portal se abrió más, revelando imágenes distorsionadas de un pasado que parecía al alcance de la mano. Pero antes de que Garou pudiera cruzarlo, algo lo detuvo. Su cuerpo se congeló, y un dolor indescriptible lo atravesó. No ahora. Garou cayó de rodillas, y su forma comenzó a cambiar nuevamente. Las geometrías imposibles que lo componían se extendieron más allá de sus límites, su conexión con la entidad cósmica fortaleciéndose. Una voz resonó en su mente, la misma que había hablado antes. Hiciste tu elección, mortal. Ahora serás mi heraldo. Garou gritó, su cuerpo retorciéndose mientras la energía cósmica lo consumía. El portal que había creado comenzó a colapsar, y Saitama dio un paso adelante, con los ojos llenos de incertidumbre. Garou, detente. Pero ya era demasiado tarde. En un último acto de voluntad, Garou lanzó su brazo hacia el portal, generando un destello de luz que empujó a Saitama hacia él. Hazlo por Tareo. El mundo se desmoronó, y Saitama sintió como si estuviera siendo arrastrado a través de miles de momentos simultáneamente. Mientras caía en el abismo del tiempo, la última imagen que vio fue a Garou siendo consumido por completo, transformándose en algo que ya no era humano. Cuando Saitama abrió los ojos, estaba de pie en un lugar familiar, donde había conocido a Genos por primera vez. Pero algo era diferente. La calma en el aire estaba teñida por una sensación inquietante, como si el tiempo mismo supiera que estaba fuera de lugar. El héroe calvo miró a su alrededor, su mente llena de preguntas. ¿Podría realmente cambiar las cosas? ¿O simplemente estaba atrapado en el ciclo interminable de un destino inmutable? Saitama miró a su alrededor, intentando orientarse. El parque parecía normal al principio, pero un silencio pesado se cernía sobre el lugar, más allá de lo que recordaba. Las hojas de los árboles no se movían, el viento no soplaba, y ni siquiera había sonidos de pájaros o insectos. Esto no parece bien, murmuró para sí mismo, su tono desconcertado. Mientras avanzaba, sus botas crujieron sobre un suelo que parecía más cristal que tierra. Su reflejo distorsionado en el suelo parecía moverse de manera diferente a él, un detalle que lo hizo fruncir el ceño. A lo lejos, divisó figuras inmóviles. Conforme se acercaba, los reconoció. Los héroes de clase S estaban allí, perfectamente alineados como si formaran una exhibición grotesca. Ban, Atomic Samurai, Tatsumaki, Flash y Flash King, todos estaban allí, pero algo estaba terriblemente mal. Sus rostros llevaban sonrisas congeladas, pero las expresiones eran antinaturales, demasiado amplias, como si alguien hubiera intentado replicar la emoción humana sin comprenderla. Sus ojos estaban vacíos, carentes de vida, pero fijos en un punto que no existía. ¿Qué demonios? Saitama se detuvo frente a ellos, pasando una mano frente al rostro de Ban. El anciano maestro no reaccionó. Su piel era rígida, casi como cera, y su sonrisa era tan perturbadora que incluso el apático héroe calvo sintió un escalofrío. Detrás de los héroes, una figura gigantesca comenzó a emerger lentamente de las sombras del parque. Al principio era difícil distinguirla, pero a medida que avanzaba, su presencia se volvió imposible de ignorar. Gol. Era más inmenso de lo que Saitama recordaba, su forma un cúmulo de fractales y geometrías imposibles que desafiaban la lógica. Aunque no tenía un rostro definido, la entidad parecía observarlo directamente, y Saitama sintió como si una presión insoportable se cerniera sobre él. Bienvenido, Saitama. ¿Te gusta lo que he hecho con tus amigos? Saitama apretó los puños, sus ojos centelleando con una rara chispa de ira. ¿Qué les hiciste? Les di un propósito. God extendió una mano etérea, y los héroes de clase S se movieron por primera vez. Pero no caminaron, ni siquiera se desplazaron con movimientos normales.
fueron levantados por hilos invisibles, como títeres en manos de un titiritero. Las sonrisas en sus rostros se ensancharon grotescamente mientras sus cabezas giraban hacia Saitama en sincronía. Ahora son parte de mí, de algo más grande. Pero no te preocupes, aún pueden verte y sentir. Saitama dio un paso atrás, su habitual desinterés siendo reemplazado por una mezcla de repulsión y confusión. Esto no tiene gracia. Suéltalos ahora mismo. La risa de God reverberó, un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Suéltenlos. No entiendes, Saitama. Ellos eligieron esto. La desesperación los llevó a mí, como lo hará contigo eventualmente. Todo héroe tiene un límite. Las palabras calaron en Saitama, pero no dejó que lo mostrara. Miró a los héroes, sus cuerpos moviéndose de formas inhumanas, mientras las cuerdas invisibles tiraban de ellos. Ban fue el primero en avanzar, sus movimientos torpes y robóticos. Su boca se abrió lentamente, y aunque sus labios se movieron, la voz que salió no era la suya. Saitama, únete a nosotros. Aquí no hay peso, no hay culpa. Tatsumaki levitó detrás de él, su cuerpo flotando como si fuera una marioneta desprovista de gravedad. Aquí hay paz, un propósito real. Saitama los miró, sus puños temblando levemente. Paz. Su voz fue baja, pero cargada de una intensidad creciente. Esto no es paz. Esto es algo peor. God inclinó su cabeza, o lo que pasaba por ser su cabeza, acercándose más a Saitama. ¿Y qué harás al respecto? Golpearme, como siempre lo haces, esperando que eso arregle todo. Pero esta vez no es tan simple, Saitama. Cada golpe que des a mis heraldos los hará sufrir, y cada paso que des hacia mí los alejará más de lo que eran. El héroe calvo se mantuvo en silencio por un momento, su mirada fija en la forma distorsionada de Ban. Luego dio un paso adelante. No soy muy bueno pensando en estas cosas complicadas. Pero si hay algo que sé, se detuvo frente a los héroes, mirándolos directamente a sus sonrisas inhumanas. Es que nadie controla a mis amigos. Saitama se preparó, sus puños comenzando a brillar con un poder inimaginable, mientras God se inclinaba hacia él, como si lo invitara a intentarlo. Los héroes deformados avanzaron, sus cuerpos retorcidos acercándose a Saitama, mientras el destino del enfrentamiento se hacía inevitable. La pregunta ahora no era si Saitama podía vencer, sino cuánto estaba dispuesto a perder para hacerlo. El aire alrededor de Saitama se volvió más pesado, casi sofocante, mientras God extendía una mano etérea hacia él. Un frío indescriptible se apoderó del héroe calvo, un escalofrío que parecía provenir de lo más profundo de su ser, no de su entorno. ¿Nunca te has preguntado, Saitama, por qué te sientes vacío? Esa fuerza que tanto presumes no es más que un disfraz, una prisión para mantenerte lejos de lo que realmente eres. Antes de que Saitama pudiera responder, un destello de luz cegadora surgió de la mano de God. El héroe sintió algo extraño, un tirón en su cuerpo. Bajó la mirada y lo vio. Su piel comenzaba a desprenderse. Primero, pequeños fragmentos se desmoronaron como ceniza, flotando en el aire antes de desaparecer. Luego, las capas más gruesas de carne comenzaron a separarse de sus músculos, dejando al descubierto tejidos rojizos, brillantes bajo la antinatural luz que emanaba de God. El dolor llegó de golpe. Era agudo, punzante, y a la vez quemante, como si cada nervio en su cuerpo estuviera siendo arrancado uno por uno. Saitama cayó de rodillas, jadeando, sintiendo algo que no había experimentado en años. Verdadero sufrimiento físico. ¿Qué es esto?, dijo entre dientes, mirando sus manos mientras más de su piel se desprendía.
Es lo que te faltaba. God se inclinó más cerca, su forma titánica dominando el espacio a su alrededor. Eres tan fuerte que olvidaste cómo era sentir. Dejaste atrás todo lo que te hacía humano. ¿No es esto lo que siempre quisiste? Saitama intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Por primera vez, la fuerza que siempre había dado por sentada parecía no responderle. Cada movimiento enviaba una nueva ola de agonía por su cuerpo, como si incluso sus huesos estuvieran a punto de colapsar. No, murmuró, apretando los dientes. No es lo que quería. God se rió, un sonido que era menos un ruido y más una vibración que resonaba en el aire, en la tierra, y dentro del propio Saitama. Claro que sí. Te cansaste de ganar, de ser invencible. Esto es lo que pedías en silencio, en lo más profundo de tu alma. Dolor. Sufrimiento. Una prueba de que aún estás vivo. Los héroes de clase S, ahora convertidos en grotescas marionetas de God, comenzaron a avanzar hacia él. Sus movimientos eran torpes y antinaturales, como si sus cuerpos no estuvieran diseñados para moverse de esa manera. Ban fue el primero en llegar, inclinándose hacia Saitama con esa sonrisa inhumana aún fija en su rostro. «¿Duele, Saitama?», preguntó, pero su voz no era la suya. Era un eco vacío, distorsionado, como si alguien más estuviera hablando a través de él. Tal vez esto te haga entender lo que todos sentimos al verte invencible, inalcanzable. Saitama levantó la mirada, su rostro torcido en una mezcla de dolor y rabia. Esto no es lo que soy. Con un esfuerzo titánico, se puso de pie. El suelo bajo sus pies crujió, y más fragmentos de su carne cayeron, revelando un cuerpo cada vez más desprovisto de humanidad. Sin embargo, sus ojos brillaban con determinación. No necesito sentir dolor para saber que estoy vivo. No, respondió God, con un tono burlón. Entonces demuéstramelo. Pero recuerda, cada paso que des hacia mí te arrebatará más de lo que eres. Saitama avanzó, tambaleándose al principio, pero recuperando su equilibrio con cada paso. Los héroes deformados lo rodearon, sus manos levantadas como garras listas para detenerlo. Pero él no vaciló. Con un movimiento brusco, lanzó un golpe que desintegró a uno de los héroes, pero no sin consecuencia. Un pedazo más grande de su brazo se desprendió, dejando un rastro de sangre que caía al suelo como un río rojo. No importa cuánto intentes detenerme, dijo, su voz firme, pero teñida de agonía. Seguiré adelante. God observaba, inmóvil, mientras Saitama se abría camino entre sus antiguos aliados convertidos en monstruos. La sonrisa inhumana en sus rostros nunca desapareció, y su sufrimiento resonaba como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Curioso, Dijo God, cuando Saitama finalmente quedó frente a él, casi irreconocible con su cuerpo parcialmente desollado. aún luchas. ¿Pero por qué? Todo lo que has amado ha desaparecido. Todo lo que has protegido ha sido consumido. ¿Qué te queda? Saitama levantó su puño ensangrentado, temblando por el esfuerzo. No sé. Pero mientras pueda moverme, no dejaré que te salgas con la tuya. God inclinó su cabeza, su forma fractal distorsionándose aún más, y Saitama supo que lo peor aún estaba por llegar. Saitama levantó su puño, listo para golpear, pero algo lo detuvo. No físicamente, sino en su mente. Un peso, un susurro, un recuerdo, lo que fuera que God había puesto en él, lo paralizó. ¿Te sientes frustrado, Saitama? Preguntó God, su voz reverberando como un coro discordante. Tal vez porque por primera vez, tus golpes no pueden solucionarlo todo. De repente, el entorno cambió. La vasta desolación que los rodeaba se transformó en el paisaje de Ciudad Z, pero no estaba como él recordaba. Los edificios eran sombras retorcidas de su antigua gloria, y el aire olía a cenizas y decadencia. El mundo parecía muerto, abandonado. A su alrededor, vio figuras familiares. Genos, Ban, Fubuki, incluso Kim. Pero había algo mal en ellos. Sus rostros eran indistintos, como si fueran máscaras hechas de sombras, y todos lo miraban fijamente. ¿Por qué nos dejaste morir?
Preguntó Genos, su voz entrecortada y mecánica, llena de un dolor desgarrador. Eso no es verdad. Gritó Saitama, retrocediendo. Yo los salvé. Siempre los salvé. ¿De verdad? La voz de Fubuki sonó desde otro lado, mientras su figura distorsionada se acercaba. ¿O solo eras un espectador, dejando que nuestras vidas fueran juguetes del destino mientras tú te mantenías intocable? Cada palabra perforaba la mente de Saitama como un cuchillo. Los recuerdos comenzaron a mezclarse con imágenes que no reconocía. Genos siendo destrozado por enemigos que Saitama no llegó a tiempo de enfrentar, van cayendo bajo el peso de su propia edad, héroes y civiles muriendo en explosiones, aplastados por monstruos que él nunca había visto antes. Eso no pasó. Gritó, sosteniéndose la cabeza con ambas manos. God apareció nuevamente frente a él, esta vez más pequeño, adaptando su forma a algo casi humanoide, aunque su rostro seguía siendo imposible de descifrar. ¿Estás seguro de eso, Saitama? Susurró God, mientras extendía una mano hacia su cabeza. ¿Cómo sabes que lo que recuerdas es real? ¿Qué tal si todo lo que has vivido no es más que un sueño, una construcción para mantenerte controlado? Con un movimiento lento y deliberado, God tocó la frente de Saitama. El Saitama se encontró flotando en un vacío, rodeado de fragmentos de sus recuerdos, cada uno un espejo que reflejaba momentos de su vida. En uno, veía a Genos sonriendo después de una batalla ganada. En otro, estaba sentado en su apartamento, comiendo ramen. Pero entonces, los espejos comenzaron a romperse. De los fragmentos emergieron visiones retorcidas. Su puño destruyendo a Genos en un ataque accidental, Ciudad Z en llamas bajo su vigilancia, héroes huyendo de él como si fuera un monstruo. No es real, balbuceó Saitama, pero su voz sonaba débil, casi inaudible. Todo es real, Saitama, susurró God desde el vacío, su voz multiplicada como un coro infinito. Porque yo lo he hecho real. El escenario cambió de nuevo. Ahora estaba de pie frente a su propio reflejo, pero no era él. Este Saitama tenía ojos vacíos, inyectados en sangre, y su sonrisa era una mueca enfermiza. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó el reflejo, inclinando la cabeza. Así es como siempre me he sentido. Solo existiendo, sin propósito, sin emoción. Cállate, gritó Saitama, lanzando un golpe al espejo. El vidrio se hizo añicos, pero en lugar de desaparecer, cada fragmento comenzó a formar nuevas figuras, todas ellas versiones deformadas de él mismo. Algunas eran monstruosas, con brazos alargados y garras afiladas. Otras eran simplemente grotescas, con rostros retorcidos por el dolor y la rabia. Todas lo rodearon, susurros llenos de desprecio inundando su mente. Eres una mentira. No puedes salvar a nadie. Siempre fuiste un fracaso. Saitama cayó al suelo, su cuerpo temblando mientras trataba de bloquear las voces. Pero no podía. Estaban dentro de él, erosionando su voluntad. God lo observaba desde las sombras, disfrutando del espectáculo. Así es como se desmorona un hombre invencible, dijo, su voz fría y calculadora. No con la fuerza, sino con la duda. El poder físico no significa nada cuando la mente se convierte en tu enemigo. Saitama gritó, un rugido de desesperación que reverberó en el vacío. Pero incluso en su desesperación, una chispa de resistencia permanecía en su mirada. God lo notó y sonrió, satisfecho. La destrucción de Saitama aún no había terminado. El grito de desesperación de Saitama se cortó de golpe. Todo se desvaneció. Al abrir los ojos, se encontró de pie en un lugar familiar, pero imposible. Estaba de nuevo en la nave de Boros. Los escombros flotaban alrededor, el aire cargado de tensión y violencia inminente. Frente a él, Boros, el dominador del universo, estaba de pie, con su cuerpo regenerado, su ojo único brillando con una intensidad amenazante. ¿Qué es esto?, murmuró Saitama, su voz apenas audible. ¿Te has rendido ya, héroe?, gruñó Boros, flexionando sus músculos mientras una aura púrpura lo rodeaba. Ven. Hazme frente, si es que puedes. Saitama parpadeó, confundido. Esto no era real. No podía serlo. Pero cuando Boros se lanzó hacia él, sus instintos reaccionaron antes que su mente.
Esquivó el golpe por reflejo, sintiendo la fuerza del impacto detrás de él cuando el ataque de Boros destrozó una pared de la nave. Esto ya pasó, susurró Saitama, su voz vacilante. Pero Boros no le dio tregua. Se movió con la velocidad de un rayo, lanzando una ráfaga de ataques que Saitama bloqueó sin esfuerzo, aunque algo era diferente. Por primera vez, sus movimientos no se sentían naturales. Había una resistencia, como si su cuerpo y mente estuvieran desconectados. ¿Es esto todo lo que tienes?, dijo Boros, riendo mientras lanzaba una explosión de energía directamente hacia Saitama. El héroe la desvió con un simple golpe, pero el sonido que generó fue ensordecedor, un eco que resonó en su cabeza como una advertencia. No era el Boros que recordaba. Esto no tiene sentido, gritó Saitama, retrocediendo mientras su mente intentaba procesar lo que sucedía. La voz de God apareció como un susurro en el aire, burlona y cruel. Te sorprende volver a tus momentos de gloria, Saitama. ¿No es esto lo que deseas? ¿Un enemigo digno? ¿Un propósito? El entorno se desvaneció por un segundo, y Saitama vio el vacío de antes. God lo miraba desde la distancia, mientras el mundo seguía reconfigurándose a su alrededor. «Sal de mi cabeza», rugió Saitama, lanzando un golpe al vacío. Pero cuando su puño se movió, el escenario volvió a cambiar. Estaba nuevamente en la nave de Boros. El tirano lo miraba, sonriendo de forma antinatural, sus dientes demasiado afilados, su expresión demasiado perfecta. «¿Qué ocurre, héroe?», preguntó Boros, su voz reverberando como si miles de personas hablaran al unísono. ¿No querías una batalla que te hiciera sentir algo? Saitama se quedó inmóvil mientras Boros se acercaba lentamente. Algo dentro de él comenzó a romperse, una grieta invisible en su mente que God había plantado con precisión quirúrgica. «Esto no es real», se repitió a sí mismo, pero sus propias palabras se sentían huecas. ¿Seguro? La voz de God se mezcló con la de Boros, fusionándose en una sola entidad. ¿Qué tal si siempre fue así, Saitama? ¿Qué tal si tu mundo no es más que un ciclo repetitivo de insignificancia? Boros lo atacó de nuevo, esta vez conectando un golpe en su costado. Por primera vez en años, Saitama sintió el impacto. Era leve, casi insignificante, pero el hecho de que lo sintiera lo dejó helado. ¿Por qué?, susurró, mirando a Boros. «Porque te estoy devolviendo lo que nunca quisiste aceptar», respondió Boros, su voz mezclada con un eco infinito. La realidad. El escenario cambió nuevamente. Ahora Saitama estaba de pie en un campo vacío, bajo un cielo ennegrecido. Los fragmentos de sus batallas pasadas flotaban alrededor de él como espejismos. Su pelea con Boros, su enfrentamiento con Garou, incluso el día en que se convirtió en héroe por diversión. Todo estaba distorsionado, incompleto, como recuerdos que no eran suyos. God apareció frente a él, su forma cambiando constantemente, adoptando figuras conocidas. Genos, Van, incluso Boros. No eres invencible, Saitama. Nunca lo fuiste. Todo lo que eres es una ilusión, un producto de tu propia mente, intentando llenar el vacío que siempre te ha definido. Saitama apretó los puños, temblando de ira y desesperación. Por primera vez, sentía que no podía confiar ni en su propia percepción. «Si esto es real o no, no me importa», dijo finalmente, levantando la mirada hacia God. «Yo siempre he sido yo». God sonrió, una sonrisa fría y burlona. «Entonces demuéstralo». El vacío se llenó de luz cegadora, y Saitama fue arrojado de vuelta al caos, enfrentando los horrores de su propia mente, mientras God seguía desmantelando su psique, fragmento a fragmento. La verdadera batalla apenas había comenzado. Saitama parpadeó, y el caos desapareció. Ahora estaba en la ciudad, bajo un cielo rojizo y pesado, con un calor sofocante que parecía hundirlo en un abismo de recuerdos. Su respiración era irregular, sus manos estaban tensas y temblorosas, como si hubieran olvidado el propósito de su fuerza. Frente a él, la chica mosquito. Su forma grotesca se alzaba con una mezcla de elegancia y amenaza, sus extremidades brillando con un viscoso líquido rojo. «Ah, qué interesante», murmuró, su voz arrastrada y venenosa, observando a Saitama con una sonrisa burlona. «¿Estás dispuesto a enfrentarte a mí, héroe?».
¿O acaso dudas de tu propia fuerza? Saitama no respondió. Su mirada se desvió hacia Genos. Allí estaba él, destrozado, su cuerpo carbonizado y sus ojos apenas brillando con vida. Era una imagen imposible, más detallada, más visceral que cualquier recuerdo. No, esto no es real, susurró Saitama, dando un paso hacia atrás, pero sintiendo como el suelo parecía querer atraparlo. Genos levantó su cabeza con un movimiento mecánico. Su rostro estaba retorcido por el sufrimiento, pero aún mantenía esa determinación inquebrantable. Sensei, no puedo más, dijo, su voz rota, un eco desgarrador que resonó en el silencio. La chica mosquito lanzó una carcajada que perforó el aire, distorsionándose en algo inhumano. Sus alas empezaron a batir con un zumbido ensordecedor, y la sangre que la rodeaba se alzó como una tormenta viva. ¿Recuerdas este momento, Saitama? God estaba allí de nuevo, pero esta vez invisible, percibido solo por la presión que llenaba el ambiente. El día en que golpeaste sin pensar, el día en que tu fuerza dejó de tener un propósito. Saitama se aferró a su frente, como si pudiera protegerse de las palabras que se filtraban en su mente. Intentó recordar cómo había sido en ese momento. Había terminado todo con un golpe, como siempre, pero ahora sentía algo diferente. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, apretando los dientes, su voz llena de ira y dolor. Porque quiero que entiendas lo que eres, respondió God, su tono burlón y sádico. Nada. Solo un hombre atrapado en su propia mediocridad, fingiendo ser un héroe mientras el mundo se derrumba a tu alrededor. La chica mosquito se abalanzó hacia él, sus garras extendiéndose para desgarrarlo. Saitama reaccionó por puro instinto, lanzando un golpe que resonó como un trueno. La criatura explotó en una nube de sangre y carne, pero su grito se prolongó, reverberando en el aire como un eco eterno. De repente, estaba nuevamente solo. Genos seguía allí, pero su estado era incluso peor que antes. Su torso estaba completamente abierto, sus cables colgaban como órganos expuestos, y su voz apenas era un susurro. «Sensei, ¿por qué no me salvaste?», preguntó Genos, sus ojos apagándose lentamente. Saitama cayó de rodillas, incapaz de mirar directamente al Kibor. Sabía que no era real, pero el peso de la culpa se sentía aplastante. «Yo hice lo que pude», murmuró, pero sus palabras sonaban vacías incluso para él. El entorno comenzó a cambiar nuevamente. La escena se desvaneció en una nebulosa oscura, pero antes de desaparecer por completo, Genos volvió a hablar, su voz impregnada de una desesperación inhumana. «Sensei, no importa cuán fuerte seas, no pudiste salvarnos». La oscuridad lo envolvió, pero esta vez Saitama sintió algo más. Dolor, remordimiento, una sensación de vacío que no podía ignorar. Las palabras de God resonaron nuevamente. Este es tu castigo, Saitama. Repetirás tus fracasos una y otra vez hasta que comprendas que tu fuerza es tan inútil como tu propósito. Saitama cerró los ojos con fuerza, pero las imágenes seguían ardiendo en su mente. Por primera vez, comenzó a cuestionarse si realmente podía soportar esto, si su fuerza era suficiente para enfrentarse a algo que no podía golpear. Abrió los ojos de nuevo, esperando un cambio, pero el ciclo continuaba. La batalla contra Boros, la destrucción de la chica mosquito, la desesperación de Genos. Todo volvía una y otra vez, como un bucle sin fin. El verdadero horror no era el dolor físico. Era la eternidad. Saitama estaba atrapado en el silencio, un vacío que parecía infinito. Su cuerpo flotaba en la nada, pero su mente ardía, como si su conciencia estuviera siendo desgarrada lentamente. God no necesitaba golpearlo. No necesitaba destruirlo físicamente. Su verdadera arma era algo mucho más cruel: el tiempo. Saitama, ¿entiendes ahora lo que significa ser humano? La voz de God resonó, fría y distante, pero con un eco que invadía todos los rincones de su ser. Has creído ser algo más que eso, algo invencible. Pero hasta el más fuerte no puede escapar de lo que realmente teme. De repente, Saitama se encontró de nuevo en su pequeño apartamento, un espacio gris y monótono, lleno de cajas de ramen instantáneo y pilas de revistas. El sonido del reloj marcaba las horas con una precisión dolorosa. Todo era exactamente como lo recordaba, excepto él mismo.
Esto no es real, se repetía, pero su voz sonaba quebrada, un eco en el vacío. Golpeó la mesa frente a él, tratando de romper el ambiente. Pero en lugar de destrozarla, como siempre lo hacía, su puño pasó a través de ella como si no existiera. Fue entonces cuando lo comprendió. Estaba atrapado en un lugar que no podía cambiar con su fuerza. Una prisión construida con recuerdos. El día de su primera derrota como humano. Estaba en su niñez, corriendo por la calle mientras un grupo de chicos más grandes lo perseguía. Su cuerpo era pequeño, frágil. Cuando lo alcanzaron, recibió una paliza que, aunque menor, le quemó en el alma. «Levántate, héroe». Se burlaban los niños, mientras el joven Saitama lloraba en el suelo. Trató de moverse, de luchar contra los recuerdos, pero no pudo. Era un espectador forzado a revivir cada humillación, cada pequeño momento que había tratado de olvidar. Cuando los golpes cesaron, el entorno cambió. El examen de héroe. Saitama había realizado los ejercicios físicos con facilidad, rompiendo todos los récords posibles. Pero cuando llegó el momento del examen escrito, el papel frente a él estaba completamente en blanco. Cada pregunta parecía burlarse de él, un recordatorio de lo poco que sabía sobre el mundo que había jurado proteger. «Esto tampoco es real», susurró, mientras las palabras de Gold volvían a llenar el aire. Esto es tu vida, Saitama. Pero también es tu castigo. Vivirás millones de veces los momentos que te definieron, cada vez más conscientes de lo que perdiste y nunca pudiste alcanzar. El escenario cambió nuevamente. La batalla contra Boros, el emperador alienígena. Saitama lanzó su golpe final, pero esta vez algo cambió. Boros no cayó al suelo. En lugar de eso, se levantó, riendo entre dientes, mientras su cuerpo destrozado regeneraba cada herida. «¿Qué pasa, héroe?», dijo Boros, con su voz grave y llena de burla. «Pensé que eras invencible». Saitama sintió algo en su pecho, la presión de una derrota que nunca había experimentado antes. Era como si su golpe más fuerte no fuera suficiente, y Boros lo supiera. «Esto no pasó así», murmuró, pero las palabras carecían de fuerza. No importa lo que recuerdes. La muerte de Genos. La escena lo golpeó con una brutalidad inesperada. Una vez más, lo vio destrozado, su torso abierto, sus cables chisporroteando. Pero esta vez, Genos habló, y sus palabras perforaron la mente de Saitama como agujas. «¿Por qué nunca fuiste suficiente, Sensei? ¿Por qué siempre llegaste tarde?» Gritó Saitama, pero el escenario se repetía. Lo veía una y otra vez, en infinitos detalles que nunca había notado antes. El sonido del metal roto, el olor del aceite quemado, la mirada apagada de su discípulo. Días, meses, años pasaron. Saitama comenzó a olvidar cuál era el verdadero presente. Cada vez que cerraba los ojos, despertaba en un momento diferente de su vida, pero siempre con un pequeño cambio que hacía todo peor. Esto es tu eternidad, Saitama, dijo God, mientras la risa de los héroes de clase S, ahora sus títeres, llenaba el aire. Tu fuerza no puede salvarte aquí. No puedes golpear lo que no puedes entender. Por primera vez, Saitama sintió miedo. No por su vida, sino por algo mucho peor. El peso de la eternidad, de estar atrapado en un ciclo sin fin, en un lugar donde ni siquiera podía confiar en su propia mente. Dobló las rodillas, cayendo al suelo. Su cuerpo temblaba, sus ojos abiertos pero sin vida. El héroe que no podía ser derrotado finalmente se rompía, pieza por pieza, bajo la aplastante presión de su propio ser. Y así continuaba una y otra vez. El mismo día. Los mismos fracasos. Los mismos dolores. Hasta que no quedó nada más. Nada excepto la desesperación.
sombras y destellos, desgarrando lo que quedaba de su percepción. Cada recuerdo, cada grito, cada risa burlona se desvaneció en un instante, dejando solo un vacío insoportable. El silencio era absoluto, pero no pacífico. Era un pozo negro lleno de amenaza. Cuando abrió los ojos nuevamente, estaba de vuelta. El mismo lugar donde había enfrentado a God por primera vez. La tierra flotaba distante, un punto azul pálido rodeado por el abismo de las estrellas. Frente a él, el titánico ser brillaba con un resplandor enfermizo, su forma imposible de definir y al mismo tiempo abrumadoramente presente. ¿Crees que ha terminado? Preguntó God, su voz retumbando en todas direcciones, resonando directamente dentro de la cabeza de Saitama. No había crueldad en su tono, solo certeza. Saitama no respondió de inmediato. Su respiración era superficial, entrecortada, como si no pudiera encontrar el aire. Por primera vez en su vida, parecía pequeño, insignificante. Su cuerpo temblaba, sus manos colgaban inertes a sus costados. ¿Qué quieres de mí?, logró murmurar finalmente, con una voz que no parecía la suya. God se inclinó ligeramente hacia él, su rostro, si es que podía llamarse un rostro, acercándose. El espacio se deformaba a su alrededor, como si incluso la realidad temiera estar demasiado cerca de su presencia. Ya te lo he mostrado, héroe. Todo lo que eres, todo lo que fuiste, no es más que un eco en la eternidad. Tu fuerza, tu arrogancia, tu propósito no son nada ante mi existencia. Saitama apretó los dientes, pero no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. No era un llanto de tristeza, sino de pura impotencia. Había golpeado planetas, había destrozado seres más grandes que montañas, pero ahora, frente a esto, su fuerza era inútil. Si todo es inútil, ¿por qué me haces pasar por esto?, preguntó Saitama, con un hilo de voz. God rió. No era una risa humana. Era un ruido imposible, una vibración que hacía que el mismo vacío del espacio se retorciera. Porque no es a ti a quien quiero derrotar. Es a la esperanza misma. Y tú, el hombre que se creía invencible, eres mi herramienta más perfecta. De repente, la realidad se quebró de nuevo. El suelo invisible bajo los pies de Saitama tembló, y el cielo a su alrededor se dividió como un espejo roto. Fragmentos de recuerdos, lugares y personas danzaban a su alrededor. Los rostros de los héroes que había conocido, de los enemigos que había vencido, de las personas que nunca había podido salvar. Y luego, lo vio, su propio rostro. Una versión de sí mismo estaba de pie frente a él, pero no como el hombre calvo e invencible que conocía. Este Saitama tenía cabello, vestía un traje gastado y su mirada estaba llena de esperanza. Era él mismo, antes de perder todo lo que lo hacía humano. Esto no es real, murmuró. Pero la otra versión de él habló, con una voz tranquila pero cargada de reproche. ¿Qué hiciste con tu vida, Saitama? ¿Qué ganaste con toda esa fuerza? ¿A quién salvaste realmente? Saitama retrocedió un paso, incapaz de responder. Su propia imagen lo miraba con una intensidad que ninguna criatura cósmica podía igualar. Era como si la esencia misma de su humanidad lo juzgara. Te volviste fuerte para ayudar a los demás, ¿recuerdas? Continuó el reflejo. Pero en el proceso, te alejaste de todos. Dejaste de sentir, dejaste de ser parte del mundo que juraste proteger. ¿De qué sirve ser el más fuerte si no puedes protegerte ni a ti mismo? El reflejo se desvaneció lentamente, y Saitama se quedó solo otra vez. Suficiente, dijo finalmente, levantando la vista hacia God. Había algo diferente en su mirada. Ya no era el vacío indiferente que había llevado tanto tiempo, pero tampoco una chispa de rebelión. Era aceptación. ¿Rendición? Preguntó God, inclinado como si estuviera fascinado por el cambio. Saitama negó con la cabeza. No sé si puedo derrotarte. No sé si quiero hacerlo. Pero sé que no puedo seguir huyendo de lo que soy. God le observó en silencio, como si estuviera calculando algo. Finalmente, habló. Si quieres enfrentarte a mí, héroe, tendrás que hacerlo no con tu fuerza, sino con lo que queda de tu mente. Pero te advierto, no hay victoria aquí. Solo más dolor. Solo más vacío. Saitama apretó los puños, pero no para atacar, sino para aferrarse a lo poco que le quedaba de sí mismo.
El dolor es todo lo que me queda, dijo, con voz firme. Y si tengo que cargarlo, lo haré. La figura de God se expandió, su presencia llenándolo todo, y el universo pareció rugir con su poder. Pero Saitama no apartó la vista. Por primera vez en su vida, estaba listo para luchar, no con su fuerza, sino con lo que quedaba de su humanidad. Y así, el verdadero combate comenzó. No por el universo, no por los héroes, sino por la misma esencia del ser. Saitama cayó de rodillas. El vacío a su alrededor parecía más pesado, más opresivo. Frente a él, God se mantenía inmóvil, observándolo con esa calma inhumana que solo profundizaba el abismo en su mente. La simple presencia del ser hacía que el aire inexistente se sintiera irrespirable. ¿Crees que estás preparado, héroe?, dijo God, su voz resonando como el eco de 1000 voces superpuestas. Pero no entiendes lo que significa enfrentarme. No hay fuerza física ni resolución que pueda protegerte de la verdad absoluta. Saitama alzó la cabeza, su rostro reflejando una mezcla de agotamiento y desafío. A pesar de todo lo que había sufrido, aún quedaba una chispa dentro de él, diminuta pero presente. Ya me mostraste todo, dijo con voz ronca. Ya no puedes destruirme más. God se inclinó ligeramente hacia él, y un destello de algo que parecía diversión cruel cruzó su forma amorfa. ¿Eso crees? De repente, el vacío se fragmentó otra vez. Pero esta vez, no era un viaje lineal. No había una lógica en lo que sucedía. Era un caos absoluto. Saitama se encontraba en su pequeño departamento, el olor de los fideos instantáneos llenando el aire. Sentía la monotonía, la soledad de sus días antes de conocer a Genos o unirse a la asociación de héroes. Era la misma rutina de siempre, hasta que algo cambió. Cuando miró al televisor apagado, vio reflejado su rostro, pero este lloraba, una expresión que no reconocía. Cerró los ojos, intentando bloquearlo. Pero cuando los abrió, estaba de vuelta en su pelea contra Boros. El enemigo se abalanzaba sobre él con una fuerza que antes había sido insignificante. Esta vez, el golpe lo hizo retroceder. Su fuerza no era la misma. Boros reía mientras lo aplastaba, mientras el universo lo miraba fallar. «Esto no es real», gritó Saitama, su voz llena de desesperación. Pero entonces, la escena cambió otra vez. Ahora estaba en el callejón donde enfrentó a la chica mosquito. La sangre de la criatura manchaba sus manos, pero no era solo la de ella. Genos estaba en el suelo, destrozado más allá de lo que recordaba. Los fragmentos de su cuerpo mecánico brillaban bajo la luz del sol, y su voz salía entrecortada. «Sensei, ¿por qué no fui lo suficiente para usted?» Saitama retrocedió, sintiendo el peso de la culpa que nunca había sentido antes. Cada fibra de su ser pedía que esto terminara. «Basta», rugió, cerrando los ojos con fuerza. Pero no terminaba. No podía terminar. God lo hizo revivir su vida entera, no una, ni 10, sino 85.425 millones de veces. Cada segundo de su existencia repetido en un bucle interminable. Pero no era solo repetición. Cada iteración estaba retorcida, corrompida, distorsionada en algo más horrible que la anterior. ¿Qué sentido tiene la fuerza si no puedes proteger lo que importa? Susurraba una voz en su mente, la misma que repetía constantemente cada vez que revivía la muerte de Genos, la destrucción de la Tierra, o incluso los días más pequeños y anodinos de su vida, llenos de vacío y arrepentimiento. A medida que los ciclos continuaban, la confianza de Saitama se erosionó. Su fortaleza mental, construida a lo largo de años de ser invencible, comenzó a desmoronarse bajo el peso de lo inevitable. La última chispa dentro de él finalmente se extinguió. Cuando el bucle terminó, y Saitama fue arrojado de vuelta al vacío frente a God, ya no era el mismo. Su mirada, antes indolente o incluso desafiante, ahora estaba vacía. Era el reflejo de alguien que había visto demasiado, que había sentido más de lo que cualquier ser humano debería sentir. Ahora entiendes, dijo God con un tono que sonaba casi triunfante. Tu fuerza nunca fue tu verdadera fortaleza. Era una máscara para ocultar lo que siempre fuiste. Un hombre roto, un hombre sin propósito, un hombre vacío. Saitama no respondió. No había palabras en su mente.
Solo silencio. Un silencio aplastante que resonaba dentro de su propio ser. Por primera vez, no quería seguir adelante. God extendió una de sus múltiples extremidades hacia él, como ofreciendo algo. Acepta mi regalo, héroe. Déjame liberarte de este sufrimiento. Todo lo que tienes que hacer es someterte. Saitama miró la extremidad, pero no hizo ningún movimiento. Estaba atrapado entre el deseo de acabar con todo y un tenue hilo de humanidad que aún se aferraba a él, aunque apenas. God no necesitaba una respuesta inmediata. Sabía que el tiempo estaba de su lado. Después de todo, la eternidad era su dominio.